Bueno, analicemos a estos dos grandes de la economía. El gran mensaje de la ciencia económica, que es una ciencia que revolucionó a la humanidad, es la más joven de todas las ciencias, que la sociedad se autorregula sola. Bien, es lo que se llama el orden espontáneo del mercado. No hace falta que haya un sistema, una entelequia coactiva que vía ordena y mando nos diga a cada uno lo que tenemos que hacer. Es interesante lo que dice, ¿no? La gente se autorregula, los mercados se van actualizando por sí mismos, la información se va trasladando vía mercado, vía libertad, y es la mejor forma de organizar a la sociedad. En mi opinión, sí, es verdad, pero también la historia también nos ha demostrado, por ejemplo, cuando el capitalismo, o sea, el mercado descubrió que hirviendo a grandes temperaturas la leche y después bajar a esa temperatura rápidamente por unos 15 segundos aproximadamente, creo que era, eliminas muchas bacterias y evitas la mortalidad infantil, ¿sí? Entonces, cuando el mercado descubrió eso, el Estado lo único que hizo fue darle un impulso, o sea, ayudar a esparcir la idea y a poner leyes regulatorias para que todo el productor de leche haga eso para evitar la enfermedad, ¿sí? Y cuando hicieron eso, ¡puf!, cayó el número de muertes de niños. Entonces, sí, el Estado se ayudó en esa parte para expandir el mensaje de lo que ya hizo el mercado. Entonces, por un lado, tal vez sí necesitamos un poquito de Estado, en mi opinión personal, pero lo que él dice es mucha verdad. ¿Puede permitir una demostración por el método del absurdo? Sí. La contracara de esta sociedad que nosotros tenemos en nuestro ideal es el socialismo real. Y verdaderamente el socialismo real ha generado caos, ha generado pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Es decir, con lo cual diría que por método indirecto o por método del absurdo, digamos, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, cuanto más, Hayek decía, cuanto más planifica el Estado, menos puede planificar el ser humano. Es decir, eso sí es verdad. Recordemos que China supuestamente salió de la pobreza gracias al Estado, y eso es mentira. China sale de la pobreza cuando comienzan a liberar el mercado y comienzan a dejar que los agentes voluntariamente en los mercados cerrados, en los mercados divididos, planifiquen ellos mismos. Y ahí es cuando cae la pobreza de China. No fue por la planificación. Más bien la planificación de China los estaba arruinando. Y la corrupción en China con la planificación todavía aún peor. Y es por eso que China celebra la apertura económica, ¿sí? Desde 1978, cuando abren el mercado y se deja de un lado la mega y super planificación. Observar también que en un estudio publicado por Harvard University y Presse de Francia, el comunismo ha matado más de 100 millones de personas, tal y como habla Milei. Milei habla de unas cifras gigantes. Y no solo eso, sino que te divide por país. Mira, China, todo lo que ha matado el comunismo, 82 millones de muertos. Vamos por acá. Acá miren todo lo que ha dejado el comunismo a Argentina. 1501 muertos. ¿Sí? Y te lo detalla bien bonito, ¿no? China, 82 millones de muertos. ¿Por qué? Sí, y te habla entre 1959 y 1961 durante el gran llamado Gran Salto Adelante. La lógica del ser humano como programa su actividad, por decirlo de alguna manera, que hace su planificación. Pero cuanta más presencia hay del Estado, menos podemos trabajar nosotros en nuestros planes. Es decir, el Estado es una interferencia. Yo le decía a Jesús, yo entiendo un Estado sobredimensionado, que no funciona. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿imaginan un país sin ninguna clase de Estado? No lo creo. Bueno, ahí hay otra cuestión, digamos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Veamos qué dice Milei. Vamos por partes. Una es hay una suerte de dilema de los prisioneros. Sí, digamos que vos no podés tener ausencia de Estado, siendo que todos los demás tienen Estado.
Es decir, porque vos te desligás de esa situación y lo más probable es que los otros estados te terminen invadiendo. Correcto. Entonces, digo, hay un problema del dilema de los prisioneros. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero digo, no es incentivo compatible porque justamente cuando lo hace el otro vos tenés incentivo a tener Estado e invadirlo al otro. Digo, ese es, te diría, digamos, un problema que se va a resolver en términos dinámicos. Hay elementos que ayudan a resolver en términos dinámicos. Por ejemplo, el progreso tecnológico y todo lo vinculado a la inteligencia artificial a mí me pone muy optimista porque eso va a permitir quitar funciones al Estado. ¿Por qué? Porque digamos, yo tengo que hacer un contrato, hago un contrato y ese contrato en 30 segundos lo hace inteligencia artificial y lo hace un sistema estatista. Sí. La educación es pública y te lavan el cerebro, literalmente. Por eso todos los estados quieren controlar la educación. Para que la gente acepte la servidumbre voluntaria, que decía Tian de la Boétie, ya en el siglo XVI. Entonces, al final, automáticamente pensamos que es necesario el Estado, que no lo es. Este es el único mensaje teórico de la economía, soy un científico. Bueno, luego hay políticos que lo ¿no? hacen muy bien, pero... Esto es teórico. Sí. Y por acá empieza la parte práctica. Claro. Ahora, Pero, en el mundo, Sí. ¿hubo algún ejemplo? A ver, pero ahí yo voy a contestar, si me lo Sí, permitís, por Antonio, favor. yo voy a contestar en dos direcciones. La primera dirección es aquellos países que son más libres, crecen el doble, tienen 12 veces más de PBI per cápita Sí. y tienen menos de, digamos, de 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Con lo cual, digamos, abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad. No. Primer punto. A ver, esto es un estudio publicado por el Banco Mundial. Los indicadores de desarrollo del mundo. Un reporte anual, ¿sí? Y entonces esto no es mentira. Miren, ingreso per cápita. Países libres tienen más. Vamos acá. Crecimiento económico. Países libres tienen mayor crecimiento económico. Vamos para acá. Estamos hablando de pobreza. Países libres tienen la menor tasa de pobreza. Vamos para acá. Aquí están los datos, ¿no? World Bank, Banco Mundial dice aquí clarito. Vamos para acá. Ingresos, sí. Gigante aquí, ¿no? Libertad económica, ¿no? Y los ingresos ganados por los más pobres, ¿no? Ellos tienen mayor ingresos por más pobres, o sea, ¿qué es lo que me dice esta tabla? Que los más pobres en los países más libres son más ricos que los pobres de otros países. Dato mata relato. Lo que dice mi ley, solo estoy verificando. Miren acá. Life expectancy, esperanza de vida, ve. Los países más libres tienen mayor esperanza de vida. Segundo punto que no es menor. Lo podemos explicar con el caso nuestro. Nosotros teníamos el Estado presente. Argentina empezó a tomar una mayor presencia del Estado desde mediados de la década del 10 en el siglo XX. De ser uno de los 5 países más ricos del mundo, caímos a la mitad de la tabla y quedamos al borde de una hiperinflación. Teníamos en la frecuencia del INDEC poco más de 40% de pobres, pero que cuando se sinceró ese número era 57. 2/3 o un 75% también ya, digamos, de chicos pobres. Entonces, básicamente, ¿nosotros qué hicimos? Dijimos, ok, vamos a exterminar la inflación. Cortamos el déficit fiscal, 5 puntos del PBI, cortamos 10 puntos de déficit cuasi fiscal, o sea, un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Para qué? Para cortar con la emisión monetaria, ya sea por el fisco o por el lado del el sector financiero. ¿Qué nos dijeron? Digo, bueno, primero que no íbamos a poder bajar la inflación. La mayorista de 54 cayó a 1,5. Le sacás el crawling peg que todavía estaba vigente en marzo, tenés 0,5, con lo cual estamos en niveles de inflación, digamos, la inflación de verdad estaría viajando ya a menos del 6% anual. Ese es el primer punto. El segundo punto es, si yo miro, entonces me dijeron, bueno, pero va a bajar la inflación y va a generar un desastre en actividad, que van a explotar la cantidad de pobres indigentes. Cuando nosotros miramos diciembre contra diciembre, el PBI creció 6% en la versión desestacionalizada. El último dato del PBI dio 5,7%. Si vos anualizás el 0,8 desestacionalizado, quiere decir que la economía viene viajando a una velocidad del 10%. Podemos observar cómo la pobreza en Argentina se fue incrementando. ¿Sí ven? Aquí va cayendo, pero con populismo. Obviamente eso no es sostenible en el tiempo. Después se incrementa porque ya no habían recursos, se incrementa, Milei llega al poder y lamentablemente cuando Milei llega no podía detener directo la pobreza, ¿no? Y con el ajuste cae la pobreza, o sea,
destruye el gasto público, destruye el déficit fiscal, destruye la emisión monetaria. O sea, le está quitando la actividad económica del Estado a Argentina y la pobreza comienza a caer. O sea, y la indigencia también. O sea, es que la gente también tiene mayor libertad para comprar productos en otros lugares. Entonces, los argentinos, al tener esa libertad, también se vuelven más ricos y se reduce la pobreza. Podemos observar cómo cuando Milei llega al poder, el gasto público cae, después crece un poquito, pero sigue siendo menor que el año 2023. Y va a seguir, y Milei quiere seguir reduciendo el gasto público. O sea, cae el gasto público y cae la cantidad de pobres. Saber en qué hay que recortar también es lo importante, ¿no? Ya no es una B, es un tilde y estamos a punto de romper el pico máximo de la serie de el EMAE, que es la proxy del PBI mensual. No solo eso, no, van a hacer que explote la cantidad de pobres. De 57% de pobres en la última medición, digamos, la mensual, estamos en 35, es decir, bajamos 22 puntos la pobreza, sacamos más de 10 millones de personas de la pobreza. El salario real en Argentina en los últimos 9, 10 meses no para de crecer. Está muy por encima de los niveles que nosotros llegamos, y no solo, digamos, en términos de jubilaciones, de salario real, sino de jubilaciones. Y lo más importante, en términos de los informales. Entonces, digo, acá se demostraron varias cosas. La primera era, esto lo cuenta Federico Sturzenegger, digamos, de manera brillante. Dice que lo llaman de otros países y dice, bueno, no, yo tengo que hacer un ajuste como el que hizo Javier, y cómo hago, y le dice, bueno, empezá a ajustar el gasto, ¿no? Dice, bueno, puedo ajustar un punto por año. Y primer cosa que cambiamos nosotros, Federico le dice, ¿y por qué no 5 en un mes? No, eso es imposible. Bueno, digo, nosotros lo hicimos. Esa es la primera punto. Pero perdóname que todo esto es poner en caja una economía que estaba completamente destrozada. Sí, pero, Antonio, sí, pero esto no es un punto menor porque es la naturaleza del ajuste. Porque el otro punto es, vos haces esto, te hundís en una recesión. ¿Y cómo es que nosotros, no solo que no nos hundimos en una recesión, sino que tenemos la salida más fuerte de toda la historia argentina? Escuchemos esta parte, por favor. El hambre, sino porque es la única posición moral, porque el Estado supone violencia, coacción, quitar a unos para dar a otros, y sobre todo... Es verdad, ¿no? Cuando no es voluntario, es violento. Es como que tú me robes mis ingresos para dárselo a otro. Eso no es voluntario. Eso no te genera progreso espiritual. Eso es robo. Escuchemos esta parte también, por favor. Meterte droga en vena, porque crear drogodependencia. Una vez que el Estado te da subsidios, los subsidiados ya dependen del Estado de por vida y entonces se produce un efecto bola de nieve y es dificilísimo. Tan difícil es, mucho más que sacar a un hijo de la drogadicción, sacar a una ciudadanía corrompida de estatis morales y políticos. Y es verdad, ¿no? La gente depende del Estado con subsidios, la gente depende del Estado con las pensiones, no se dan cuenta que el Estado les está robando con las pensiones. El Estado les está quitando su propio dinero con las pensiones para que ellos puedan gastar. O sea, no es una caja de ahorro. Las pensiones deberían ser eliminadas de la faz de la tierra porque son utilizadas para el gasto del Estado, no para el ahorro de los ciudadanos. Y tiene fallas técnicas monstruosas porque te mienten, te dicen que si tú depositas al Estado las pensiones, qué sé yo, 80 mensuales, vas a recibir una jubilación, qué sé yo, de 400 mensuales. O sea, en lógica matemática no tiene sentido. Pues que son de una casta muy escasa. Bueno, y aquí, sería, sí, yo, por decirlo de alguna forma. Y por eso yo soy una persona muy feliz, porque en este momento vivimos en el mundo, quizá en Argentina no os dais cuenta, una eclosión de las ideas de la libertad, que ya estaban preparadas ahí por la Escuela Austríaca de Economía, pero el principal protagonista de esta eclosión es el presidente de Argentina, Javier Milei. Ha hecho algo parecido, pero muy tímidamente a lo que tú has organizado con el Digesto. Ha dado instrucciones de que todo el mundo reduzca un 25% su regulación. ¿Cómo son los funcionarios y los políticos? Como si fuera una cosa, venga, el 25%, Motosoira al 25%, ¿y por qué no el 30%? ¿Y por qué no el 50%? Y en España, te digo, tenemos 1.350.000 páginas de regulación al año. 350.000 páginas. Esto lo sigue el ABC, todos los años lo va contando. Nosotros hicimos 2.000 reformas estructurales. Sí. Digo, la base de la economía se está moviendo toda. Es decir, y además en una economía que se transforma permanentemente. Bueno, ¿qué podría yo concluir con esta hermosa entrevista de estos dos cracks? Que el libre mercado es importantísimo, ¿sí? Que la economía se desregula
gracias a las acciones individuales de los agentes y no gracias a la acción centralizada del Estado. Hemos aprendido cómo va cayendo la pobreza a medida que se va desregulando el Estado. Hemos aprendido cómo va cayendo la inflación a medida que se deja de emitir dinero, ¿sí? Y hemos aprendido cómo la economía se va recuperando. En unos 10 o 15 años más podremos ver los frutos de las políticas de Javier Milei. Bueno, yo agregaría este dato de que todavía aún necesitamos un Estado que ayude a emplear la información que saque el libre mercado, ¿sí? Que ayude a emplear la información, por ejemplo, sobre los productos, qué es lo que consumes, que tiene alto en azúcar, va bajo en grasa y cosas así. Entonces, que el Estado por lo menos te diga, que te obligue a poner qué es lo que estamos consumiendo para que la gente esté 100% informada y pueda tomar mejores decisiones. Entonces, todavía como que el Estado podría estar en nuestras vidas con salud, con construcción de carreteras, lo mínimo que podría hacer, ¿no? Pero ya darle más peso al Estado sería una destrucción total de un país. Ese sería mi análisis final y nos vemos en otra aventura, mis amigos.